4 disparos, frente al Palacio de Gobierno. Cierra los ojos por un momento. Es una noche fría de diciembre. Estás parada frente al edificio más importante del estado. Hay cámaras de seguridad apuntando en todas direcciones. A pocos metros circulan personas. El estado te observa. Llevas meses ahí, con una manta, con el nombre de tu hija muerta escrito en letras grandes. Sola, de noche, exigiendo justicia. Hasta que un hombre se baja de un vehículo, camina directo hacia ti y dispara. Frente a las cámaras, frente a los testigos, a metros del poder. Pero lo que hace este caso verdaderamente perturbador no es solo el crimen, es lo que vino antes y lo que no pasó después. ¿Qué tan profunda tiene que ser la impunidad para que asesinen a una madre frente al gobierno que se negó a escucharla? La evidencia forense, las cámaras y los testimonios revelan un crimen ejecutado con una frialdad que desafía toda lógica. Y revelan algo más, un sistema que la falló 2 veces. 16 de diciembre de 2010, Chihuahua, México. Esta es la historia completa. Bienvenidos a Rastros del Pecado. Marisela Escobedo Ortiz tenía 52 años, enfermera, madre de 7 hijos, nacida en Chihuahua. Antes de 2008, era una mujer ordinaria con una vida ordinaria. Después de 2008, se convirtió en la voz más incómoda del norte de México. Todo comenzó con su hija. Rubí Marisol Fraire tenía 16 años cuando desapareció en Ciudad Juárez en 2008. Su pareja, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, un hombre con vínculos al crimen organizado, fue señalado desde el inicio. Meses después, Barraza confesó el crimen ante la fiscalía. Dijo que había estrangulado a Rubí y quemado sus restos en un tambo de metal. Los huesos calcinados de la joven fueron encontrados. La confesión existía, las pruebas existían. En junio de 2009, Barraza fue llevado a juicio. El Tribunal de Chihuahua lo absolvió. 3 jueces, con confesión en mano y restos identificados, votaron por su inocencia. Marisela no lo aceptó. Presentó recursos, exigió revisión, presionó públicamente. En agosto de 2010, un tribunal de apelaciones revocó la sentencia. Barraza fue declarado culpable. La pena, 50 años de prisión. Pero Barraza ya había huido. Nadie lo había detenido durante el proceso. Marisela inició entonces un plantón permanente, primero en Ciudad Juárez frente a la Fiscalía, después en la capital del estado frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, sola con una manta, exigiendo que capturaran al asesino de su hija. El 16 de diciembre de 2010 llevaba semanas ahí. Era una noche fría, alrededor de las 9 de la noche. Un vehículo se detuvo frente al palacio, un hombre descendió y se dirigió hacia ella. Lo que ocurrió en los siguientes segundos quedó grabado en las cámaras de gobierno. Las cámaras de seguridad instaladas frente al Palacio de Gobierno captaron todo, no desde un ángulo lejano, desde múltiples puntos con claridad suficiente para identificar movimientos y rasgos físicos. Las imágenes muestran a un hombre que desciende de un vehículo oscuro, camina con paso decidido hacia donde estaba Marisela, dispara a corta distancia y regresa al vehículo. El crimen tomó segundos, no hubo duda, no hubo vacilación. El análisis forense del patrón de impactos y la trayectoria de los proyectiles confirmó que los disparos fueron ejecutados a menos de 2 metros de distancia. La causa de muerte fue heridas por arma de fuego en la cabeza y el tórax. Marisela no tuvo posibilidad de reacción. Lo que esas cámaras no podían grabar era lo que vendría después, la cadena de versiones contradictorias, las identidades en disputa y la investigación que nunca llegó a ningún lado. La Fiscalía de Chihuahua presentó a José Enrique Jiménez Zavala, conocido como el Wicked, como el autor material del crimen. Fue detenido e ingresado al sistema penitenciario. Pero hubo un problema desde el principio. El hermano de Marisela, testigo directo del asesinato, declaró que el hombre que bajó del vehículo y disparó no era el Wicked. Señaló a Andy Barraza, hermano de Sergio Rafael, el asesino de Rubí, como el verdadero responsable.
Esta versión nunca fue investigada a fondo. Andy Barraza no fue citado formalmente, no fue detenido preventivamente, no fue sometido a rueda de reconocimiento. La fiscalía avanzó con el Wicked como única línea. En 2014, José Enrique Jiménez Zavala apareció muerto dentro de su celda. Las autoridades lo clasificaron como suicidio. No hubo investigación independiente que lo verificara. Con su muerte, la única pieza presentada por el Estado desapareció también. El perfil criminológico del ataque apunta a una ejecución planificada. No fue un crimen de oportunidad ni un acto impulsivo. El ejecutor conocía la ubicación exacta de Marisela, sus hábitos, el horario del plantón y las condiciones del lugar. En criminología forense, este tipo de ejecución, en espacio abierto, con cámaras visibles, frente a un edificio gubernamental, corresponde a un mensaje deliberado. No se trata solo de eliminar a una persona, se trata de demostrar que se puede eliminar a esa persona en ese lugar sin consecuencias. La elección del escenario no fue casual. Fue el lugar donde Marisela denunciaba la complicidad del Estado y fue el lugar donde el Estado no pudo o no quiso protegerla. La escena se desarrolló sobre la acera frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, una explanada amplia y bien iluminada sobre la avenida principal. El espacio es abierto, sin obstáculos visuales entre la calle y el punto donde Marisela mantenía su plantón. Marisela se encontraba de pie o en posición semiestática cerca de su manta y sus carteles cuando el agresor se aproximó desde la calzada. La distancia entre el punto de descenso del vehículo y el sitio del ataque es de aproximadamente 15 metros según el registro visual disponible. El cuerpo de Marisela quedó tendido sobre la acera en dirección al edificio. No se registraron señales de forcejeo previo ni desplazamiento del cuerpo antes de la llegada de las autoridades. Varios testigos presenciales se encontraban a menos de 50 metros en el momento del ataque. La autopsia practicada por el Servicio Médico Forense de Chihuahua determinó que Marisela Escobedo Ortiz recibió 4 impactos de proyectil de arma de fuego. Las heridas fatales se localizaron en región cefálica y tórax anterior. La causa directa de muerte fue traumatismo encéfalo-craneal severo con hemorragia interna masiva. La trayectoria de los proyectiles y la distancia estimada de disparo confirmaron que el atacante se encontraba frente a la víctima en posición erguida. No se registraron lesiones defensivas, lo que es consistente con la velocidad y el factor sorpresa del ataque. La hora de muerte fue establecida entre las 21 horas y las 21 horas con 30 minutos del 16 de diciembre de 2010. La evidencia era abundante desde el primer momento. Cámaras, testigos, trayectoria balística, vehículo registrado. La investigación no fracasó por falta de pruebas, fracasó por algo más difícil de documentar pero imposible de ignorar. El crimen estaba resuelto en términos forenses. Lo que nunca se resolvió fue la voluntad de resolverlo. Recordemos, exactamente 2 años antes del asesinato de Marisela, en diciembre de 2008, Sergio Rafael Barraza había confesado el crimen de Rubí. Ese era el origen de todo, esa confesión que 3 jueces ignoraron. Tras el asesinato de Marisela, el gobierno federal emitió una ficha de búsqueda para Sergio Rafael Barraza. En julio de 2012 fue localizado en el estado de Zacatecas y murió en un enfrentamiento con elementos del ejército mexicano. No llegó a ser capturado con vida, no enfrentó juicio por el asesinato de Rubí. El caso del asesinato de Marisela fue formalmente atribuido a El Wicked, quien murió en prisión en 2014 antes de que el proceso concluyera. Andy Barraza, señalado por el testigo más cercano, nunca fue procesado. El expediente quedó técnicamente sin cierre. El dato que define el caso. En 2011, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación formal al gobierno de Chihuahua. Determinó que el Estado mexicano había fallado en su obligación de proteger a Marisela Escobedo, a pesar de que las autoridades conocían las amenazas que enfrentaba y el riesgo que su activismo generaba. La recomendación señaló que Marisela había solicitado protección de manera explícita en múltiples ocasiones antes de su asesinato, y que esa protección nunca llegó. Desde el eje forense, este caso presenta una paradoja poco común en criminología. La evidencia física era sólida, el crimen fue documentado en tiempo real y aún así, la investigación colapsó.
Esto no señala una falla técnica del sistema forense, señala una falla estructural del sistema de justicia. El patrón criminológico del asesinato de Marisela Escobedo corresponde a lo que los especialistas en violencia de género y activismo denominan femicidio por silenciamiento. No se trata únicamente de eliminar a una persona, sino de eliminar una voz que incomoda. El escenario elegido, frente al poder institucional, refuerza ese mensaje. Desde el eje psicológico, la conducta de Marisela durante los 2 años previos a su muerte muestra un patrón documentado en familiares de víctimas de feminicidio en contextos de alta impunidad. La escalada del activismo como única herramienta disponible cuando el sistema se cierra. Cuanto más fallaba la justicia, más expuesta quedaba ella y más peligrosa se volvía su visibilidad. Este caso tuvo impacto directo en la legislación mexicana. En 2012, el Congreso de Chihuahua aprobó reformas que endurecieron las penas por feminicidio. A nivel federal, el caso fue citado en debates sobre la alerta de violencia de género, un mecanismo que permite declarar emergencia institucional ante patrones de violencia contra mujeres en un territorio específico. El nombre de Marisela Escobedo figura en los registros parlamentarios de esos debates. Sergio Rafael Barraza, el asesino de Rubí, murió en julio de 2012 durante un enfrentamiento armado con el ejército en Zacatecas. Nunca enfrentó sentencia. El Wicked murió en su celda en 2014. Andy Barraza, señalado como autor material del asesinato de Marisela por el testigo más cercano, nunca fue formalmente investigado. Su paradero actual es desconocido para el registro público. Nadie cumple condena hoy por el asesinato de Marisela Escobedo Ortiz. Los hijos de Marisela declararon públicamente en varias ocasiones después de su muerte. Uno de ellos, Juan Manuel Fraire, se convirtió en vocero de la familia y continuó exigiendo justicia durante años. En entrevistas posteriores, describió el doble duelo de perder primero a Rubí y después a su madre, ambas muertes sin respuesta judicial. La comunidad de activistas contra el feminicidio en Ciudad Juárez y Chihuahua perdió ese día a una de sus figuras más visibles. Varias organizaciones de derechos humanos documentaron que el asesinato de Marisela generó un efecto de silenciamiento entre otras mujeres que buscaban justicia por crímenes similares. El miedo no necesita muchas palabras. A veces, basta con un ejemplo. Marisela Escobedo no murió buscando venganza, murió buscando que el sistema cumpliera lo que prometía. Esa diferencia lo dice todo. En el próximo episodio, una familia desaparece en una ciudad tranquila. Las autoridades dicen que se fueron por voluntad propia, pero hay algo en la casa que no encaja, algo que nadie quería encontrar. Gracias por ver hasta el final. Si este caso te impactó, compártelo. Estas historias no deben olvidarse.